Hola, buenos días. Bienvenidos a todos los que nos ven online. Saludarles desde el aula de pacientes Dr. Negrín y comentarles, por favor, que mantengan los micrófonos apagados y contaremos la sesión en unos 3/4 de hora aproximadamente. Al final de la misma tendremos la oportunidad de escuchar a una paciente experta y posteriormente, si hay alguna pregunta, pues la pueden realizar, que estaremos encantados de contestarle. Sin más, comenzar con la presentación, que no quiero hacer mucho caso. A ver. Ahora. Bueno, como decíamos, somos dos compañeros del Servicio de Cirugía General, mi compañero Dani y yo, que soy Leticia, y venimos a presentarles la sesión Cuidados Generales al paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica. Los objetivos que pretendemos alcanzar con esta sesión de hoy pues no son otros que dar a conocer los pasos que hay que seguir ante la cirugía bariátrica, desde que uno va al médico de atención primaria hasta el alta tras haber sido intervenido, y por supuesto concienciar a las personas, a los pacientes que van a intervenirse, de la importancia que tiene la adhesión al tratamiento. Hay que adaptarse a los cambios en el estilo de vida, ya nos lo contará Miriam después. El éxito de la cirugía, a pesar de que evidentemente la intervención quirúrgica es el punto clave, reside también en esos cambios que uno tiene que acometer en los hábitos de alimentación y en el estilo de vida y en el ejercicio, para que a la larga no se gane peso, ¿vale? Por supuesto, reducir la ansiedad, porque, como bien decían los aquí presentes, pues siempre cuando uno va a someterse a un procedimiento quirúrgico ante el que no sabe cómo va a salir, y sobre todo por los cambios físicos que uno los va a ver a posteriori, pues bueno, cuando uno está informado, está más seguro, está más tranquilo, y además pues este espacio es un espacio para poder preguntar las dudas y todo lo que nosotros como enfermeros les podamos ayudar, pues aquí nos tienen. Contar qué es la obesidad, pues que supone un importante problema de salud pública a nivel mundial, ¿vale? Ya la OMS lo ha definido como una epidemia en el siglo XXI y se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal asociada a un mayor riesgo para la salud, puesto que hay unas comorbilidades que tiene asociado habitualmente un paciente con obesidad. Una persona con obesidad pues suele tener también diabetes, hipertensión, dislipemia, etcétera, problemas cardiológicos, respiratorios, o sea, es una enfermedad crónica que es multifactorial. Intervienen factores genéticos, conductuales, metabólicos, sociales, psicológicos. Se clasifica según el índice de masa corporal, ¿vale? Hay varios tipos o varios grados de obesidad, desde el tipo 1 hasta el tipo 4, empezando a partir de un índice de masa corporal que se calcula dividiendo el peso entre la altura en centímetros al cuadrado, que supongo que lo habrán escuchado, y en base a eso pues se clasifican en 4 tipos de obesidad, ¿vale? No vamos a entrar ahora en pormenores, pero bueno, entre 30 y 35 tipo 1, 35-40 tipo 2, y a partir de 40 a 50 ya sería la obesidad mórbida, y a partir de 50 la obesidad extrema, que además se subdivide en otras, si es más de 60, 70, etcétera. Esta enfermedad, porque es una enfermedad, pues tiene un elevado coste económico al sistema sanitario, de tal manera que el 7% del gasto sanitario de este país se invierte en tratar no solo las patologías derivadas de la obesidad, ¿vale?, que suponen un gasto de unos 2.500 millones de euros al año al Sistema Nacional de Salud. Y por supuesto, como comentaba antes, para tener éxito en resolver esta enfermedad, pues se requiere un abordaje multidisciplinar, que está compuesto, como no puede ser otro, pues por el paciente, la persona con obesidad en el centro siempre del sistema, y que va a ser atendido por múltiples profesionales: el cirujano, el anestesista, enfermeras, auxiliares, celadores, endocrinos, psicólogos, psiquiatra, neumólogo, cardiólogo, todos esos especialistas, por lo que uno, cuando hace el circuito, pues le visitan y le atienden, ¿vale? ¿Y cuáles son los objetivos de este equipo multidisciplinar? Pues que se consiga esa pérdida adecuada de peso y que se logre mantener en el tiempo, que es un objetivo fundamental, que se mejoren esas comorbilidades asociadas que se resuelven tras la intervención, y por supuesto pues ayudar a mejorar y volver a tener unos hábitos de vida saludables en relación a la dieta y el ejercicio. Pero para ello hace falta una participación activa del protagonista, que son ustedes, y hace falta pues que haya un compromiso y una motivación, ¿vale? Como decía antes, esto no es voy, me opero y con la varita mágica ya está todo resuelto. Hace falta que uno se adapte a los cambios que va a tener. Y bueno, en 1991 el Instituto Nacional de Salud Americano definió cuáles eran los criterios para poder ser intervenidos, ¿vale? Y estos criterios han cambiado el año pasado.
hasta el 2022, si tú tenías un índice de masa corporal mayor de 35 y con comorbilidades asociadas, ya tenías una indicación, pero ahora lo han bajado, ¿vale? Ahora ya con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 y comorbilidades asociadas, diabetes, hipertensión, con componente metabólico, o bien un índice de masa corporal mayor de 35, aunque uno no tenga otras comorbilidades asociadas. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado que este tratamiento, o sea, esta intervención quirúrgica es coste efectiva y el dinero que se invierte en la intervención quirúrgica se recupera a la larga porque desaparecen esas comorbilidades que tienen asociadas. ¿Cuáles son los requisitos que nos preguntaban antes desde la sala? Pues a pesar de que las sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, hablan de que también se puede hacer cirugía bariátrica en edades extremas, hasta 70 años, pues bueno, dentro de este hospital y del Servicio Canario de Salud, la horquilla está entre 18, porque solo atendemos población mayor de 18 años, y 65 años, ¿vale? Para ello hace falta pues, el circuito que contaremos ahora y firmar el documento de consentimiento informado. Haber tenido una obesidad prolongada en el tiempo, donde hayan fracasado esos tratamientos convencionales de dieta y ejercicio, fármacos que se les hayan administrado, y por supuesto no tener ninguna enfermedad grave, ni algún trastorno de la conducta alimentaria, alguna neoplasia en estadio avanzado, y bueno, y que haya ese compromiso que el paciente sepa que él es parte del éxito de esta intervención. El circuito que imagino que ya habrán recorrido para llegar hasta aquí, pues uno cuando tiene sobrepeso, obesidad, va al médico de atención primaria, que lo deriva al endocrino, necesitan perder peso de forma preoperatoria, si con esas dietas y que se les ponen no consiguen perder peso, un 10% del peso, pues ya se le deriva y se hace interconsulta al cirujano y a psiquiatría para que lo valoren, les manden las pruebas correspondientes, endoscopia, analítica, todo lo que tenga que ver, si tienen que derivar al cardiólogo, al neumólogo, y entonces volverían para que se firme, se les incluya en lista de espera y se firma el consentimiento informado, y tienen que hacer también las sesiones grupales, que me imagino que ya estarán haciendo en el servicio de psicología, que lo llevan aquí, ¿vale? Las compañeras de enfermería. Una vez eso se les incluye en lista de espera, hasta no hace mucho la lista de espera era por orden de llegada, ¿vale? Se van operando, pero desde hace unos años cirujanos de este hospital han publicado además en revistas de alto impacto, en el Obesity Surgery, pues han hecho una clasificación que se denomina LOS, donde no solo la prioridad está en la antigüedad en la lista de espera, sino también en las comorbilidades que tienen asociadas en el índice de masa corporal y cómo afecta a la esfera psicosocial. Y en base a eso se prioriza la intervención, ¿vale? Posteriormente hay que ir también a la consulta de enfermería de endocrino tras la intervención para mantener, como decimos, esos hábitos alimentarios. Pues bien, llega el momento en que les llaman, que es en el momento en el que están ustedes ahora, ¿no? Entonces les llamarán desde el servicio de admisión y le dirán en 48 horas, se opera, si hoy es lunes, se opera el miércoles, le llamarán y le dirán, tiene usted que venir por la tarde a sacarse el tipaje, ¿vale? Que es en el servicio de admisión, si son de la isla, y los pacientes que son de Lanzarote, pues ya se los harán cuando lleguen a la unidad de hospitalización. Una vez ingresan, ¿vale? Les recibe la compañera de enfermería y de auxiliar en planta, ¿vale? Le hacen una valoración de enfermería por patrones, la dieta líquida, se inicia desde el día, porque como ingresan, si se opera por la tarde, ingresan por la mañana, o si se opera a primera hora de la mañana, ingresan la tarde antes, les ponen una dieta líquida, se les rasura, si vienen con las uñas pintadas, pues se quita las uñas, si tienen piercing, todo eso se retira, las prótesis. Y bueno, esta es una fotito de una de las camas que tenemos especiales para pacientes con obesidad, que tenemos en hospitalización, que tiene además más prestaciones. La cama se incorpora, te puedes incluso poner de pie con esa cama, y bueno, se les entregará un kit de aseo que ya el auxiliar les explicará para cómo tienen que hacerse la ducha antes del quirófano y cómo prepararse. Además se le pondrán la pulsera de identificación, todo paciente tiene que estar identificado dentro de la unidad de hospitalización para ir a quirófano, y la del tipaje, ¿vale? Si van a sacarse el tipaje, le darán una pulsera que tendrán que traer en mano, que es esa pulsera roja, que en planta se la colocaremos. Llega el momento de la intervención y por la mañana se dan esa duchita que acabamos de hablar y viene el celador a buscarles y los lleva al quirófano, ¿vale? Ahí les pongo en la primera imagen, pues, un paciente siendo trasladado a quirófano. Bueno, en realidad no es un paciente, están empujando una cama, pero ese sería el circuito. Entrarían al área quirúrgica, a las puertas de quirófano, y posteriormente la cama en la que ustedes van se deja en la bahía porque se hace el cambio de una cama a una camilla
para entrar por el pasillo limpio a quirófano. Y una vez allí, llegan al antequirófano, les recibe la enfermera, el cirujano, el anestesista y se hace lo que se denomina el checklist, que es el listado de verificación de seguridad en cirugía. Se comprueba que tiene todos los consentimientos, que es el paciente, que está todo correctamente controlado, la historia clínica, se comprueba que esté en ayunas, ¿vale? Que tiene que estar en ayunas al día de la intervención, se le pone una vía, suero, la medicación que se haya prescrito y a partir de ahí entran al quirófano, ¿vale? Esto sería un quirófano montado para una cirugía de este tipo y bueno, a continuación, pues bueno, ahí vemos cómo se le pasa de la camilla a la mesa quirúrgica y tenemos una imagen de un paciente. Esta foto fue tomada con consentimiento del mismo y así estarían, esa sería la posición que se adopta para la intervención. Mientras su cama está esperando en lo que se denomina pasillo sucio, que no es que sea sucio, sino que es el pasillo por el que salen después de quirófano, ¿vale? Pero se denomina así. Y bueno, contar brevemente, pues ya llegamos al momento de la intervención, ¿vale? Ya están dentro. Brevemente dar 2 pinceladas de los tipos de intervención, porque imagino que el cirujano ya les habrá contado a ustedes qué tipo de intervención es la apropiada en base al índice de masa corporal y las consideraciones propias. Pero bueno, siempre cuando uno va al médico escucha una parte, otra parte se le queda atrás y nosotros lo único que pretendemos es dar 2 pinceladitas aquí de la intervención, ¿vale? Nos centramos en 2 tipos de intervenciones que son las que principalmente se hacen, que son la gastrectomía vertical y el bypass gástrico, ¿vale? Dependiendo, ahora veremos las indicaciones de cada uno. Y como contaba antes, pues la cirugía bariátrica ya, vamos, es el único tratamiento eficaz a largo plazo demostrado y que es coste eficiente, ¿vale? Y que la pérdida de peso se mantiene, hay estudios los últimos incluso hasta 20 años después, ¿vale? Los beneficios de los riesgos, los beneficios de la intervención superan a los riesgos y bueno, vamos a contar brevemente las 2 técnicas que son las principales que se suelen hacer y bueno, contar la gastrectomía vertical. Es una técnica restrictiva, ¿vale? Y consiste en realizar el estómago que tiene una forma, como ven ahí, pues dejarlo con una forma de tubo, ¿vale? Que es la imagen que se ve en la foto. De tal manera que se queda un estómago de una capacidad entre 60 y 80 mililitros, se estirpa casi el 80% del estómago. Esta técnica tiene muy buenos resultados a largo plazo, resuelve las comorbilidades, se pierde mucho peso y además, hasta no hace mucho, el bypass era lo que más se hacía, pero ahora se ha visto que esta técnica, que es bastante más sencilla porque solo con una grapadora se hace ese tubo y no hay tantas anastomosis, tantas uniones, pues se ha incrementado el número de este tipo de intervenciones porque las pérdidas de peso se mantienen a lo largo del tiempo. Se usan pacientes o se aplican pacientes con un índice de masa corporal menor de 45 y que tengan bajo componente metabólico. Cuando hablo de componente metabólico me refiero a hipertensión, diabetes, dislipemia, que tengan un alto riesgo quirúrgico anestésico. Hay pacientes que son muy obesos, súper obesidad y que a veces se usa esta técnica como una técnica puente para que pierdan peso para después poder hacerle el bypass, ¿vale? Y bueno, como complicaciones, pues un reflujo gastroesofágico moderado tras la intervención, pero bueno, que eso se resuelve. Luego también Dani hablará de lo mismo. Les voy a poner un pequeño vídeo, suponiendo que se pueda. A ver si me deja porque no veo el play aquí. Ahora, vale. Pues nada, esta sería la mesa quirúrgica, los trócares que el cirujano introduciría por el abdomen para meter el instrumental, las cámaras, las pinzas para trabajar. Y bueno, esto es un tubo digestivo normal, antes de la intervención, su esófago, el estómago. Y bueno, ahora vemos cómo el alimento entra, esto es en un paciente normal, ¿vale? Se introduce el alimento por el esófago y el estómago. ¿Cómo quedaría? Y luego se une con los jugos gástricos, que es esa parte que empieza con la bilis y la secreción biliopancreática, y por eso se transforma en color verdoso que vimos. ¿En qué consiste la intervención? Pues como decíamos, con una grapadora, el estómago se convierte como en un tubo, ¿vale? Por eso se llama también gastrectomía tubular. Y entonces, el alimento ahora, que se verá, esa parte se excluye, y el alimento ahora, como verán, pues claro, tiene menos capacidad el estómago y por eso decimos que es una técnica restrictiva, porque ahora hay menos capacidad para almacenamiento de comida. Esa parte que se ve verde es cuando las secreciones biliopancreáticas se mezclan con el alimento y se produce la absorción de los nutrientes, ¿vale? Pues esto sería esa técnica quirúrgica. Pasamos a la segunda, que es el bypass, que siempre se ha considerado el gol estándar en todos los tratamientos de la obesidad, pero que, como decíamos antes, se está empleando menos esta técnica porque tiene una complejidad quirúrgica mayor y porque muchas veces se resuelve con una vertical. Es una técnica mixta,
se le suma el componente restrictivo que acabamos de ver, porque ahora incluso queda menor capacidad en el estómago, ahora lo veremos en las imágenes, pero además se le suma una mala absorción. ¿Por qué? Porque lo que quitamos es lo que se denomina la sal alimentaria. Ahora lo veremos en el vídeo y se entenderá mejor. Una parte del intestino delgado se une a esa pequeña parte de estómago que se les deja y entonces se evita una parte de la absorción de nutrientes. Por lo tanto, la pérdida de peso es mayor, pero puede estar asociado pues, a algunas complicaciones como anemia, déficit de hierro, de alguna vitamina. Pero bueno, los candidatos serían pacientes con mayor índice de masa corporal y que tengan más componente metabólico. Pero esto, como digo, cuando ustedes, el cirujano, les ven consulta, decide cuál es la intervención más apropiada para cada uno. Si vemos el vídeo, pues tenemos eso, lo mismo, se mete el instrumental y ahora veremos cómo es la técnica aquí y cómo queda la capacidad gástrica, la cámara gástrica, pues queda así, que aunque uno intente comer no le va a caber más porque esta es la porción de estómago que va a quedar tras la intervención. Como decía, una parte del intestino delgado se une, o sea, anastomosa, que es lo que decimos, a esa parte de estómago y por tanto hay un tramo en el cual no va a haber absorción de nutrientes, ¿vale? De tal manera que la comida entra y cae directamente al intestino delgado. Y una vez se unen esa asa alimentaria, que es lo que se ve en azul, abajo con la otra unión, se forma lo que es el canal común, que a partir de ahí sí que se empieza la absorción de nutrientes. Por eso este procedimiento decimos que es mixto. Restrictivo porque tenemos una capacidad gástrica pequeñita y mal absortivo porque ahorramos, dependiendo del tamaño de la asa alimentaria, más o menos nutrientes se absorben. Pues una vez operados pasan a lo que se denomina la unidad de recuperación posanestésica. A veces pueden ir a reanimación, a veces pueden ir a esta unidad que es lo que se denomina la URPA. ¿Vale? Y una vez el anestesista decida que está usted en condiciones de ser dado de alta a la planta, pues pasaría a la planta. ¿Qué se hace en la URPA? Una vigilancia estricta de todas las señales de alerta, la tensión, la frecuencia, que está todo bien, el dolor, estará monitorizado y cuando el anestesista vea que no tiene dolor y que se encuentra en buenas condiciones, lo manda a la planta. En planta le vuelve a recibir la enfermera, el auxiliar, lo valoran nuevamente y bueno, ¿qué se hace? Pues lo mismo, control de tensión, diuresis, el dolor es fundamental, o sea, habitualmente salen con una bomba de analgesia o si no con analgesia pautada cada 8 horas. Es importante que no pasen dolor, si un paciente tiene dolor tiene que avisar porque esto es un círculo vicioso, si yo tengo dolor no me muevo, si no me muevo no camino, si no camino el proceso se ralentiza, entonces siempre le decimos a los pacientes si tienes dolor avisa porque además el dolor es un signo de alerta que puede ser indicativo, que no siempre lo es, de que algo puede no ir bien, ¿vale? Y hay que estar atentos a los signos de alarma, ¿vale? Los cuidados de la herida quirúrgica y la piel, habitualmente la cirugía es laparoscópica, ¿vale? Como vimos ahí, son 4 puntos, los trócares, la piel hay que mantenerla siempre limpia y seca después del baño, el aseo será diario y bueno, una vez se puedan mover, pues se pueden asear independientemente, si precisan ayuda pueden avisar al personal, pero habitualmente al día siguiente ya pueden deambular y pueden movilizarse y bañarse sin problema. Se les administrará la heparina de bajo peso molecular, ese famoso pinchacito de la barriga, que en este caso lo daremos en brazos o piernas para evitar la zona abdominal, para evitar las trombosis venosas, por eso es importante también movilizarse, ¿vale? Ningún paciente tras una intervención debe estar en cama y en estas condiciones menos, ¿vale? La movilización es fundamental. Por eso decimos que intentar no tener dolor, si lo tienen, pues avisar, porque nos interesa más que se muevan, ¿vale? Puede que vengan con vía van a venir porque van a tener primero suero y al día siguiente, bueno, Dani ya se los contará ahora, pues empezarán a tolerar, ¿vale? Y bueno, puede que tengan algún drenaje abdominal que sea necesario colocar en la intervención, la sonda vesical, pero todo eso se irá retirando paulatinamente cuando el cirujano pasa a planta, el primer día ya les ve. El día de la intervención, como suelen venir, si se operan por la mañana, suelen venir por la noche a planta, pues lo verán al día siguiente por la mañana, lo pasa a planta el cirujano y ya se empieza pues a hacer toda la evolución del postoperatorio. Es importante que cualquier duda que tengan en la hospitalización no duden en preguntar, porque nosotros estamos para ayudar y a lo mejor usted dice, pues qué tonterías, que no sé ni si... Hay que preguntar, nosotros estamos para ayudar y cualquier duda que tengan, pues queremos servirles de ayuda a ustedes, ¿vale? Nombrar las complicaciones que son bastante infrecuentes en esta intervención, pero siempre pueden suceder. La más importante y grave sería la dehiscencia de la anastomosis, serían esos empates que yo estaba hablando, pues que se puedan soltar, ¿vale? Es una complicación que se da con poca frecuencia, pero una complicación grave.
y que puede requerir o requiere de nueva intervención quirúrgica y se soluciona. Como digo, es rara, pero pudiera aparecer. Hemorragias, puede haber algún tipo de sangrado que habitualmente es autolimitado, que pues, si ya estaba comiendo se le deja dieta absoluta, se controla la hemoglobina y habitualmente pues, no suele requerir intervención salvo que sea un sangrado importante. Como decía también, lo de la trombosis y el tromboembolismo pulmonar, por eso es importante caminar y la administración de la heparina bajo peso molecular, vigilar la herida que siempre esté limpia y seca, que no esté enrojecida. Puede haber alguna deficiencia nutricional, pero ya sería más a largo plazo, no durante la hospitalización, en el caso de bypass, pero bueno, hay suplementos nutricionales que el médico le mandará también, y bueno, puede haber un reflujo gastroesofágico moderado tras la intervención, y el síndrome de dumping, que ya mi compañero Dani ya les va a hablar de lo que es alta, ¿vale? Yo les he hablado del preoperatorio, el circuito, el preoperatorio, la hospitalización, y ahora mi compañero Dani les hablará de los cuidados tras el alta, ¿vale? De la dieta y el ejercicio, que es lo que nosotros queremos refrescar y tener claro, y luego a continuación una compañera nuestra, pues que ya también ha pasado por el mismo proceso de ustedes, pues les contará su experiencia y estará aquí amable para contestar a todas las dudas que a ustedes se les pueda presentar. Muchas gracias. No desconecten que viene mi compañero. Después hacemos todas las preguntas que hagan falta. Bueno, buenas tardes a todos. Para continuar un poquito con el hilo que ha llevado mi compañera, pues ya nos encontramos en un momento importante, estamos cerca del alta, estamos ya después de la cirugía, hemos llegado a planta y ya empezamos a asimilar una serie de... Tenemos que empezar a asimilar una serie de requisitos y de cambios que vamos a tener que llevar en nuestra vida, sobre todo por esos cambios anatómicos que ya ha mencionado mi compañera en los vídeos, y también por unos cambios que vamos a adquirir, que vamos a tener que adquirir como hábitos saludables, tanto en alimentación como en ejercicio, como hemos mencionado. Para ello es importante seguir un programa de educación terapéutica basada en dos pilares fundamentales que ya hemos mencionado, que es la alimentación y que es el ejercicio físico. Lo vamos a repetir numerosas veces porque es importante recalcar estos dos aspectos. ¿Para qué sirve este programa de educación? El objetivo principal, que es el que todos buscamos, es la pérdida de peso. Todos nos introducimos en este proceso, en este camino, para conseguir una pérdida de peso y que esta pérdida de peso ya no sea una pérdida de peso puntual, sino que sea una pérdida de peso a largo plazo, que se prolongue en el tiempo. Ese es el objetivo principal. Y con ello también, esta educación, estas recomendaciones que vamos a dar a continuación, estos pasos que vamos a dar, nos va a ayudar también a disminuir las posibles complicaciones que puedan aparecer en la cirugía, después de la cirugía, y ya no solo por la cirugía, sino a largo plazo. Ese es el objetivo principal, pero tenemos muchos otros. También mi compañera Leticia habló sobre las deficiencias nutricionales. Hay un tipo de cirugía que tiene mayor riesgo de que pueda haber déficit de algunos nutrientes por el tipo de cirugía en sí. Con estas pautas que vamos a dar a continuación, lo que vamos a conseguir también es disminuir o prevenir estas posibles deficiencias nutricionales que puedan aparecer. También comentó la compañera que uno de los riesgos no más frecuentes, porque se dan muy poco a poco, pero que pueden parecer, son las dehiscencias de sutura. Esas uniones que se han formado en el interior, esas suturas que ha habido en nuestro interior, puede haber un momento determinado que puedan soltarse, ¿vale? Con este programa de educación vamos a conseguir que el riesgo sea mínimo, porque vamos a seguir una pauta de alimentación, unos alimentos que vamos a seguir poco a poco, cuál es la progresión de la dieta, y vamos a conseguir que ese riesgo disminuya casi al máximo. Aprender esa suplementación vitamínica que muchas veces es necesario, no siempre, pero hay veces que esa suplementación es necesaria para poder tener un estado nutricional óptimo. Entonces eso nos lo van a enseñar a través del endocrino y eso. Entonces es importante también aprender estas pautas. Y, como digo, seguir una pauta, una progresión en la dieta que va a ser fundamental para que toda la evolución, todo este camino sea mucho más cómodo y podamos alcanzar nuestro objetivo. Una de las cosas que le quiero recalcar antes de pasar a lo que son las recomendaciones, bueno, las fases de la alimentación, es que estas pautas, estas recomendaciones, todo lo que vamos a hablar a continuación, va a formar parte del tratamiento postquirúrgico. Les pongo en situación, imagínense que ustedes están en la consulta de un médico y el médico les pauta una pastilla por algún tipo de patología o algún trastorno que nos hayan detectado, ¿vale? Esa pastilla nosotros, o ese tratamiento, lo asimilamos como que es algo importante y generalmente, y lo vemos en la planta,
Si nos dicen que lo tienen que dejar de tomar por un tiempo, pues que se asustan, porque dicen, lo llevo tomando X tiempo y no lo voy a dejar de repente. Pues esto que vamos a hablar ahora, de lo que vamos a hablar ahora, es importante que lo asimilen del mismo modo. O sea, es muy importante seguir estas pautas y estas recomendaciones para conseguir que el objetivo que tenemos marcado se alcance, ¿vale? Y se prolongue en el tiempo. Una vez dicho esto, pasamos a lo que es la progresión de la pauta de alimentación, ¿vale? Estamos en la planta, nos encontramos que vamos a empezar a comer. Importante comer, nos acompaña durante toda la vida y más importante en este momento en el que hemos pasado una cirugía y que vamos a tener que ir modificando una serie de conductas alimentarias que vamos a tener que seguir. Lo primero que nos vamos a encontrar y lo primero que les vamos a dar en la unidad va a ser una dieta líquida, que va a durar entre 1 y 2 días. Todos los tiempos que pongo aquí, todas las duraciones que pongo aquí son relativas. Cada persona va a ser un mundo en esta progresión de la dieta. Hay algunos que van a durar menos, otros les va a tener que durar cada fase un poquito más porque no toleren la fase siguiente, pero pongo una fecha, una duración de referencia para que tengan una idea de cómo puede ser más o menos la progresión de la dieta. Esta dieta líquida, esta dieta que es lo primero que vamos a tomar tras la cirugía, el objetivo que tiene es estimular el tracto digestivo, el intestino. Generalmente después de la cirugía el intestino se vuelve un poco gandul y lo que necesitamos es que avisarle de que, oye, vamos a empezar a comer, empieza a funcionar, que necesitamos que toleres todo ese alimento que te voy a echar. Y aparte de estimular el intestino, lo que nos va a servir es para ver qué alimentos estamos empezando a tolerar, qué alimentos son los que nos sientan bien al cuerpo, ¿vale? Estos alimentos, como digo, son líquidos, generalmente son líquidos bajos en hidratos de carbono y lo que tenemos que también tener claro es que van a ser tomas de pequeño tamaño, de pequeña cantidad y varias veces al día. Como enseñó mi compañera Leticia antes con los vídeos, se nos queda un reservorio muy chiquitito en ambos casos, el reservorio digestivo que se nos queda, por mucho que comamos o por mucho que queramos comer, el intestino, el estómago nos va a decir, hay un límite. No tenemos que forzar nunca ese límite. Entonces, lo importante siempre, no en esta fase solo, en la fase líquida, sino en las fases posteriores, es comer pequeñas cantidades muchas veces al día. En este caso, hablamos de unas 6-8 tomas al día aproximadamente, pueden ser menos, pueden ser más, y de pequeño volumen, entre 100 y 200 milímetros. Antes, me parece, mi compañera puso que el reservorio que se quedaba en alguno de ellos era entre 60 y 80, imagínense. Por eso digo, el hecho de tomar pequeñas cantidades cuando empecemos a ingerir líquido. Es verdad que esta fase líquida hay veces que se tiene que prolongar en el tiempo. No hay gente que no son capaces de tolerar la fase siguiente, entonces se tiene que prolongar un poquito en el tiempo. En ese caso es cuando muchas veces es necesario suplementar a esas personas con complementos proteicos, nutritivos, ¿vale? Para contrarrestar ese alargamiento de la fase líquida donde no podemos incluir gran cantidad de componente proteico, ¿vale? Ejemplos de líquidos que nos van a dar en la planta, empezamos casi siempre por agua e infusiones y posteriormente ya empezaremos a tomar leche, yogures líquidos desnatados, caldo, gelatina, aunque la consistencia es espesa, pero rápidamente en la boca se vuelve líquido. Y lo de yogures y leche, hay veces, pongo entre asteriscos, porque hay veces que no todo el mundo lo tolera igual. Ya cada vez es menos la gente que toma lácteos, por diferentes razones, y después de esta cirugía hay veces que la leche se tarda en tolerar un poco. Entonces, bueno, depende de cada persona, vamos a poder introducir ese alimento o no. Posteriormente, a la fase líquida, pasaremos a una fase semilíquida o pastosa, que le hablamos muchas veces de ello. Pongo ahí de 1 a 4 semanas, puede ser más, puede ser menos, depende de cada persona, pero la finalidad de esta dieta es un puente entre la dieta líquida que hemos tomado con anterioridad y una dieta, entre comillas, normal, ¿vale? Generalmente, en la mayoría de los casos, nosotros nos vamos a ir a casa del hospital ya tolerando este tipo de dieta, una dieta pastosa, ¿vale? Se trata de purés de verduras, conocidos por todos. Generalmente las verduras mejor toleradas, en líneas generales, suele ser la calabaza, el calabacín, la zanahoria, y le podemos introducir papa, por ejemplo. Y la característica es que podemos introducir un componente proteico, ya de forma triturada dentro del puré. Elementos proteicos, como pone ahí, clara de huevo, carnes blancas, como suele ser el pavo, el pollo, quesos desgrasados, y pongo etcétera, porque pueden haber varios alimentos más que podemos ir introduciendo, pero estos en líneas generales son los que suelen ser más comunes y los que suelen ser más tolerados.
Posteriormente a esta dieta pastosa semilíquida pasamos a una dieta semisólida, podríamos decir. Suele ser a partir del mes de la intervención, después de la intervención. ¿Qué vamos a conseguir ahí? Ahí vamos a conseguir ya ir tolerando unos alimentos con mayor consistencia, ¿vale? Vamos a ir ya empezando, vamos a decirlo así de claro, vamos a empezar a ir masticando, a ir ya tomando alimentos con una consistencia mayor, ¿vale? Vamos a ir pasando durante ese mes de alimentos con una textura triturada, desmenuzado, ya alimentos con trocitos más pequeños, pero ya introduciendo muchos más alimentos que no hemos podido introducir en la fase anterior. Como por ejemplo huevos duros, ya vamos introduciendo lo que es el pescado blanco generalmente, que se suele tolerar mejor que el pescado azul. Seguimos con las carnes blancas, pavo, pollo, y ya vamos introduciendo otro tipo de alimentos como las papas, las verduras cocidas. Podemos ir introduciendo alguna otra verdura que no hemos introducido en la fase anterior, en la fase pastosa. Siempre es de recordar que lo recomendado es ir introduciendo cada alimento nuevo uno por uno para saber cuál es el que mejor toleramos y el que no. Si mezclamos alimentos nuevos no sabremos cuál es el que nos ha sentado bien o mal. Introducimos ya también frutas hervidas, asadas y generalmente sin piel para disminuir un poquito el contenido de fibra que generalmente también suele ser mal tolerada después de este tipo de cirugía. Posteriormente, vamos en esos meses, en el primer mes, el segundo mes, vamos introduciendo ya alimentos de fácil masticación y fácil digestión, trozos un poquito más grandes, y vamos introduciendo alimentos que no hemos ido introduciendo en las fases anteriores, como puede ser carnes rojas en pequeño tamaño o de forma triturada, pasta hervida, evitando aquella que no sea, que es con fibra, pasta integral, y otras verduras cocidas, como vamos diciendo, ir introduciendo poquito a poco diferentes alimentos, hasta que lleguemos entre el segundo y el cuarto mes tras la cirugía, que podemos ir ya hablando de una dieta equilibrada y normal. Una dieta hipocalórica, generalmente una dieta que se recomienda a la población en general, una dieta baja en grasa, baja en hidratos de carbono, en azúcar y rica en proteína. Lo de la proteína lo insistimos mucho porque después de las cirugías y después de este tipo de intervenciones es muy importante la parte proteica, que nos ayude a regenerar esos tejidos que han sido dañados, ¿vale? A mejorar la cicatrización. Entonces, por eso le damos mucha importancia a esa parte proteica. Ahora hablaremos un poquito más de ello. Vamos introduciendo alimentos que no hemos introducido en las fases anteriores, como puede ser el arroz, las legumbres, los pescados azules y alimentos crudos, alimentos que generalmente suelen tardar en ser tolerados por las personas después de esta cirugía. En resumen, pasamos en la planta, antes de irnos de alta, de una dieta líquida, pasamos a una dieta pastosa o semilíquida. Con esa dieta nos solemos ir para casa, tolerando esa dieta, y ya después, en las próximas, dura la dieta pastosa entre 1 y 4 semanas, y después en los meses posteriores vamos a ir introduciendo poco a poco los diferentes alimentos hasta llegar a una dieta equilibrada. Antes de seguir con las recomendaciones alimenticias, una complicación, que a mí no me gusta decirle complicación, aunque lo hemos puesto ahí, pero bueno, es un malestar que se suele encontrar con relativa frecuencia tras esta cirugía, y que lo comentó mi compañera Leti, es el síndrome de dumping. No sé si lo han oído alguna vez, el síndrome de dumping, seguro que sí, porque sale en muchas, sobre todo en internet, en muchas páginas web relacionadas con el tema. El síndrome de dumping, al fin y al cabo, es el paso rápido, precoz, de lo que es el alimento desde el estómago al intestino delgado. El alimento, el bolo alimenticio, está en el estómago y pasa de forma precoz al intestino delgado y nos va a provocar una serie de síntomas, generalmente de tipo gastrointestinal, ¿vale? Pero que pueden ir acompañados de otro tipo de síntomas tras las comidas. Nos podemos encontrar dos tipos de dumping, dos tipos de síndrome de dumping, que es el dumping precoz, que es el más frecuente. Se suele dar tras 15-30 minutos después de las comidas, ¿vale? Y los síntomas que vamos a obtener son casi todos gastrointestinales, sobre todo por lo dicho, por ese paso rápido de la comida desde el estómago al intestino. Podemos encontrarnos síntomas como malestar, pesadez del estómago, náusea, vómitos o diarrea, dolor abdominal, ¿vale? Y nos podemos encontrar, como digo, con otros síntomas de tipo hipotensión, sudores, taquicardia, acolamiento, debilidad y mareo. Estos últimos síntomas, que no son de tipo gastrointestinales, suelen estar provocados por eso, porque el cuerpo, al ver que el alimento pasa sin estar digerido al intestino delgado de forma precoz, intenta ayudar de alguna manera mandando líquido de lo que es la sangre, del torrente sanguíneo, mandando líquido al intestino para intentar diluirlo o para facilitar la digestión. Al pasar mucho líquido de la sangre al intestino,
el volumen sanguíneo baja y puede provocarnos eso, la hipotensión, ¿vale? Entonces suele ir asociado con eso, con mareos, con debilidad, con taquicardia, etcétera. Este es el dumping precoz, el más frecuente, pero existe otro dumping que es el dumping tardío, es mucho menos frecuente, se suele dar a las 2 o 4 horas tras haber comido. Está provocado por lo mismo, por el paso rápido de alimentos al intestino, pero también suele ir asociado a que hemos tenido unas comidas ricas en azúcares, unas comidas ricas en hidratos de carbono, ¿vale? ¿Por qué se produce esto? Aparte de los síntomas que podemos tener de tipo gastrointestinal, esa comida rica en hidratos de carbono, en azúcares, va a provocar que en sangre aumente la glucemia de forma exagerada y el cuerpo reacciona diciendo, oye, tengo que mandar insulina para poder aprovechar esa glucosa que tenemos en sangre. Al mandar mucha insulina, el cuerpo se produce un cuadro de hipoglucemia, baja el azúcar mucho, entonces nos dan un tipo de síntomas como puede ser eso, náuseas, hambre, sudoración, ansiedad, sobre todo ansiedad porque generalmente no sabemos por qué nos está pasando este cuadro, ¿vale? Y temblores también pueden aparecer. Generalmente, a pesar de que este síndrome se suele ver con relativa frecuencia, suelen ser unos malestares que se suelan ceder de forma rápida, no suelen ser complicaciones que se alarguen en el tiempo, simplemente con reposo, en algunos momentos en el dumping tardío, ingiriendo algún alimento para que el azúcar nos vuelva un poquito a los niveles normales, se suele solucionar, pero es bueno que los conozcan para eso, para los cuadros de ansiedad que suele pasar cuando nos pasa algo que desconocemos, por lo menos ya sabemos algo que puede pasarnos después de este tipo de cirugía. Bueno, para seguir con las recomendaciones higiénico-dietéticas, que en líneas generales, verán ahora todos los puntos que hay ahí, son recomendaciones que damos a la población en general, suelen ser recomendaciones para llevar una vida saludable y una alimentación saludable. Repito otra vez lo que dije antes, las pautas de alimentación son parte del tratamiento, todas estas recomendaciones que vamos a ver son parte del tratamiento quirúrgico, postquirúrgico. Es importante respetar tanto la cantidad como el número de tomas, como los alimentos que se incluyen en cada fase de alimentación que vimos anteriormente. Es interesante también e importante evitar los ayunos prolongados, ¿vale? Por varios factores en sí. El estar tiempo sin comer nos va a dar una sensación en las siguientes tomas que hagamos de más hambre. Entonces muchas veces forzaremos esa ingesta por el hambre que tenemos y nos puede producir esos malestares abdominales tras las comidas. Y aparte de eso también puede haber una bajada de azúcar innecesaria que nos va a hacer ingerir alimentos ricos en hidratos de carbono y volvemos otra vez a lo anterior, nos puede producir un caso de síndrome de dumping. Dividir las ingestas en 5 o 6 tomas, antes puse más, por eso digo, de entre 5 y 8 tomas al día, depende de la fase que nos encontremos. Comer lentamente, recomendaciones que se hacen en líneas generales a toda la población y no forzar nunca la ingesta. Repetimos eso porque en este tipo de cirugía es importante no forzar la ingesta, sobre todo al principio, por el riesgo que comentaba mi compañera, por el riesgo de esas suturas que puedan soltarse. Descansar tras las comidas. Recomendación que en España se hace muy habitualmente con la siesta, pero en este caso se hace importante un descanso tras las comidas entre 15 y 20 minutos para facilitar esa digestión tras las comidas. Ponga ahí, pero no acostarse. El hecho de no acostarse, me refiero a no acostarse totalmente, por el riesgo que veíamos anteriormente, por el síndrome de reflujo, ¿vale? Evitar ese reflujo, esa acidez, por ese pequeño contenido, ese pequeño reservorio que tenemos, es más fácil que suceda cuando nos acostamos totalmente. Lógicamente, evitar las cocciones grasas, toda aquella cocción que requiera fritura, rebozado, nos va a aumentar el nivel calórico y nos va a disminuir la pérdida de peso y aparte de eso las grasas suelen ser peor toleradas. Priorizar la parte proteica, lo que le estaba diciendo, en el momento en el que ya tengamos un plato en el que tengamos diferenciado la parte proteica, la parte de hidratos de carbono y la parte de grasa, siempre tenemos que priorizar primero la parte proteica, comernos siempre la parte proteica para asegurarnos ese aporte y posteriormente seguimos comiendo el resto. Asegurar al menos entre 1 litro y 1,5 litros de agua al día. Y en esta cirugía es importante recordar también, recalcar el tema de que el agua la tenemos que separar de las comidas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que nosotros estemos comiendo, intentar no beber agua, no beber líquido. Intentar separarla entre, depende de dónde podamos eso, suelen recomendar entre media hora, incluso a veces 1 hora entre las comidas, ¿vale? Aparte de las comidas, porque suele producir 2 efectos negativos. Uno es que cuando comemos y bebemos agua nos puede dar una sensación de plenitud, de estar lleno, que no es real, ¿vale? No es que hayamos comido lo suficiente de sólidos, sino que el agua nos está ocupando ya un volumen de ese reservorio y ya no tenemos hambre, con el consiguiente riesgo de que no aportemos los nutrientes necesarios en cada comida. Y otro
porque nos puede favorecer lo que hablábamos antes, el síndrome de dumping. El agua, nosotros tenemos el alimento en el estómago, el agua lo que puede actuar es como una especie de embudo, empujar el alimento hacia el intestino, que hace que pase de forma precoz y se genera todo lo que estábamos hablando, todos los síntomas que estábamos hablando con anterioridad. Vale. No son recomendables las bebidas carbonatadas ni azucaradas, por lo mismo, generalmente suelen tener un alto poder calórico y porque no suelen ser bien toleradas las bebidas carbonatadas por ese acúmulo de gases. Totalmente desaconsejadas las bebidas alcohólicas por el aporte calórico y porque encima ya por líneas generales suelen ser mal toleradas, pero después de esa cirugía se suelen tolerar aún peor. Me gusta poner lo de no tomar azúcar ni miel. Lo de azúcar lo hemos hablado, no tomar comidas ni alimentos azucarados, pero pongo la miel por la idea que se tiene en general o lo bien vista que está la miel comparado con el azúcar. Mucha gente dice, yo no he hecho azúcar, pero sí condimento o sí edulcoro mis comidas con miel, mi yogur o con otro tipo de edulcorante como puede ser el jarabe de agave, los siropes, cualquier cosa así. Al final todo eso se metaboliza en el interior de nuestro organismo de la misma manera y vamos a tener azúcar libre en nuestro cuerpo que nos va a producir lo mismo, un aumento calórico y unas posibles complicaciones en la evolución de la dieta. Se pueden tomar edulcorantes, sí es verdad que hay algunos edulcorantes que pueden producir gases, pero en líneas generales son todos bien tolerados. Caminar diariamente, que hablaremos un poquito ahora del ejercicio físico, y tomar los suplementos nutricionales pautados. Y ahora pasamos al otro pilar fundamental que hablábamos antes, la alimentación dijimos, pues hablamos del ejercicio físico. El ejercicio físico se ha demostrado en numerosos estudios que nos va a favorecer la pérdida de peso, ¿vale? Y no solo eso, que nos favorezca la pérdida de peso, sino que nos va a favorecer que esa pérdida de peso se prolongue en el tiempo, ¿vale? Cuando hablamos de ejercicio físico, lo pongo ahí, no se trata de convertirse en aficionados al deporte ni atletas profesionales, se trata de mantenernos como personas físicamente activas. ¿Y qué dicen los profesionales de personas que son personas físicamente activas? Son aquellas personas que realizan ejercicio un mínimo de 3 veces a la semana durante 30 minutos cada día. Creo que son objetivos que nos podemos por lo menos plantear, alcanzar. Sé que hay dificultades, que los hablaremos a posteriori ahora, pero yo creo que son objetivos que podemos conseguir y así convertirnos en personas físicamente activas y adquirirlas y meterlas en nuestro día a día. El ejercicio se ha demostrado con diferentes estudios que las personas que tienen una rutina de ejercicio físico durante el año después de la cirugía pierden mayor materia grasa y también, lo que es importante, mantienen mayor cantidad de materia proteica, de materia muscular, podríamos decir. Vale. También, aparte de estos beneficios, el iniciar una rutina de ejercicio nos va a favorecer esas patologías, esas enfermedades o esas comorbilidades asociadas a la obesidad, como puede ser lo que la compañera mencionó antes, hipertensión, diabetes o colesterol. Nos va a mejorar esos niveles con respecto al tiempo cuando iniciamos una rutina de ejercicio. Se ha demostrado que, por ejemplo, pacientes diabéticos tienen una mejor tolerancia a la glucosa y una mejor sensibilidad a la insulina, por lo tanto podrán tener unos niveles de glucosa mucho más controlados e incluso podrán disminuir los tratamientos que están siguiendo o podrán incluso dejar de lado los tratamientos porque ya no serán necesarias gracias a iniciar rutinas de ejercicio. Aparte de eso, como beneficio, otro beneficio que se ha demostrado con respecto a las rutinas de ejercicio físico o empezar una rutina de ejercicio físico es con respecto a la salud mental. Cada vez se le da más importancia a la salud mental en nuestra sociedad y el ejercicio físico nos va a ayudar mucho a nivel de motivación, nos va a disminuir los niveles de ansiedad, los niveles de depresión y nos va a favorecer también la concentración y el rendimiento, tanto laboral como al día a día. Esto nos va a permitir llegar o seguir este camino, este proceso de una forma mucho más estable y más consciente de lo que en dónde estamos metidos. Es importante, con todo esto que hemos dicho, recomendar y intentar hacer entender a la gente lo importante que es introducir el ejercicio físico antes de la cirugía, ¿vale? Ya no esperar a posteriori, sino antes de la cirugía. Es verdad que desde que les ponen en lista de espera o desde que empiezan este proceso hasta que les acaban operando, como dijo la compañera antes, que lleva ya un tiempito, es importante que durante ese periodo podamos iniciar una rutina de ejercicio. ¿Por qué? Por lo que ven ahí. Hay una serie de objetivos que podemos alcanzar iniciando ejercicio antes de la cirugía.
El objetivo principal, que es el que todos queremos, es facilitar la pérdida de peso. Esta pérdida de peso la vamos a obtener gracias a la pérdida de materia grasa en nuestro organismo. Favorecemos también que se mantenga la masa muscular, como hemos dicho anteriormente. El empezar la rutina de ejercicio antes de la cirugía nos va a permitir que a posteriores de la cirugía esa adherencia al deporte, esa dependencia al ejercicio físico sea mucho más fácil. Ya sabemos qué ejercicios son los que nos vienen bien, qué ejercicios nos gustan. Hemos estado en manos de profesionales que nos han aconsejado qué tipo de ejercicios podemos realizar, pues a posteriores va a ser un beneficio. Facilitar el acto quirúrgico, en líneas generales, cuando se pierde una gran cantidad de peso o se mejoran esos niveles de las comorbilidades que tenemos asociadas, de hipertensión, diabetes, llegamos en mejores condiciones a la cirugía y esta se realiza de una forma mucho más segura. Y ya no solo eso, sino disminuye el riesgo de complicaciones a posteriores. Y también, con lo que hemos dicho, que es fundamental y que no lo pongo por último porque sea menos importante, sino al contrario, el mejorar el estado anímico del paciente, que es fundamental para conseguir los objetivos que tenían pautados. Si tenemos unos grandes objetivos, conseguimos unos grandes objetivos haciendo ejercicio físico antes de la cirugía, a posteriori serán los mismos o más. La pérdida de masa grasa, disminución de la pérdida de masa muscular tras la cirugía, evitar esa reganancia de peso que estaba diciendo antes, mantener esa pérdida de peso en el tiempo, un estado anímico y mental óptimo y la mejora de las diferentes patologías asociadas a la obesidad que solemos padecer. Sin meternos mucho tampoco en un programa de actividad física, porque no somos profesionales de ello, pero en líneas generales lo principal que hay que hacer para iniciar un protocolo de ejercicio físico es consultar a los profesionales. El primer profesional que vamos a tener a mano es el propio cirujano. El propio cirujano nos va a poder indicar cuándo iniciar ese ejercicio físico y qué tipo de ejercicio en líneas generales podemos realizar. Después podemos ponernos en manos de profesionales que están relacionados con la actividad física, que ya nos podrán dar rutinas, ejercicios y qué tipo de ejercicios y dónde poder hacerlo y nos van a ayudar para llevar una rutina de ejercicio lo más óptima posible. Ese tipo de ejercicio, ese tipo de rutina va a depender de cada persona, igual que las dietas, igual que los ejercicios va a depender de cada persona y va a depender un mundo de las características de dicha persona. Va a depender de la edad, del tipo de obesidad, de los conocimientos previos que tenga esa persona con respecto al ejercicio y de las patologías activas que tenga en ese momento, dificultad en la movilidad, algún tipo de trastorno que puedan impedirnos de realizar algún tipo de ejercicio determinado. Generalmente se nos suelen indicar dos tipos de ejercicios básicos, son los ejercicios aeróbicos, que son los que nos van a permitir una pérdida de gasto calórico, y los ejercicios anaeróbicos, que nos van a permitir mantener esa masa muscular. Como decía antes, es verdad que hablamos mucho de iniciar esa rutina de ejercicio, pero sí es verdad que hay una serie de barreras que muchas veces nos dificultan el empezar esa rutina, como puede ser la falta de motivación, la falta de disponibilidad para poder hacer ejercicio, la falta de equipo. Muchos otros objetivos que generalmente en manos de profesionales podemos llegar a solucionarlos y poder introducir esa rutina en nuestro día a día de forma rápida y que se mantenga de forma constante. Y el objetivo principal es mantener la masa muscular. Al inicio de todo ejercicio físico, después de una cirugía de tipo abdominal, va a ser pues evitar esa masa muscular, esa zona donde ha sufrido mayor estrés postquirúrgico, bueno, en la cirugía. Generalmente, pongo aquí la segunda o cuarta semana, pero bueno, muchas veces ya podemos empezar en la primera semana también a hacer pequeñas caminatas, podríamos decir. Con eso es suficiente para empezar una rutina de ejercicio tras la cirugía. Con lo que hablaba antes, unos 30 minutos, 3 veces a la semana, si podemos más y lo toleramos, pues mejor que mejor. Y a partir del año, pongo a partir del año, aunque pueda parecer un poquito exagerado, ya podemos empezar ya a aumentar ese tipo de ejercicio y además la variedad de los ejercicios que nos podemos encontrar, ya no solo caminar, sino correr, natación, aquagym, muchas actividades que hoy existen, que hay una gran variedad de ellas. Incluso durante este primer periodo podemos ya en casa introducir algún ejercicio de tipo muscular, brazos, piernas, que nos faciliten también el mantenimiento de la musculatura. Importante, simplemente recordar un poquito que el mejor control para iniciar una rutina de ejercicio es el control a nivel de la frecuencia cardíaca y de las distancias recorridas. La frecuencia cardíaca nos va a indicar en qué momento estamos haciendo un esfuerzo mayor o menor y cuáles son nuestros límites, entre comillas. Eso, si se ponen en manos de profesionales, se lo recomendarán y se los indicarán continuamente. Y los ejercicios de musculación, pues eso, desde la cuarta a sexta semana, me refiero a ejercicios de musculación más intensos y combinar con ejercicios aeróbicos.
Todos estos dos pilares que hemos hablado, entre alimentación y ejercicio físico, van a fomentar una práctica saludable que nos van a conseguir llevar una rutina que nos puedan facilitar, sobre todo digo siempre facilitar, el objetivo que nos hemos planteado, que es la pérdida de peso. Y una parte importante para terminar, y fundamental, que parece que no, pero es fundamental, es la importancia del seguimiento tras la cirugía. Importante que nos sigan controlando los profesionales para ver esa evolución, cómo está yendo. ¿Por qué? Porque esas habilidades que hemos adquirido durante todo este tiempo, pues seguir fomentándolas, seguimos desarrollándolas. También para mantener esa pérdida de peso durante el tiempo. O sea, el objetivo principal es mantener la pérdida, pues con este seguimiento nos podrán dar consejos y nos podrán dar recomendaciones que nos faciliten esa pérdida de peso. Podemos tener unas conductas erróneas, nadie nace aprendido, entonces intentar evitar o corregir esas conductas erróneas y desarrollarlas para que sean conductas saludables. Y sobre todo insistir en evitar el abandono de las visitas, sobre todo porque se ha demostrado en estudios que las personas que abandonan las visitas médicas, las visitas de enfermería de endocrino, acaban perdiendo mucho peso a lo largo del año y acaban reganando ese peso en mucho menos tiempo que puedan existir en las personas que siguen un control tras la cirugía. ¿Vale? En líneas generales, todas esas son las recomendaciones que les damos, tanto a nivel nutricional como a nivel de ejercicio físico, que en general nos van a llevar unos estilos de vida saludables y alcanzar el objetivo que todos tenemos, que es la pérdida de peso y tener, podríamos decir, una nueva vida y una nueva vida mucho más cómoda y saludable. Vale. Sí. A continuación, pues nada, hablará nuestra compañera Miriam, que, bueno, ya le explicó y ella le explicará. Fue sometida a la cirugía hace unos 3 años, me dijiste, ¿no? Sí. Y que nos va a explicar su experiencia. Buenos días a todos, los que nos ven por vía online y a los que tenemos aquí presentes. Me llamo Miriam, llevo casi 3 años operada, ahora en el mes de junio hago 3 años. Y bueno, yo vengo a contaros lo bueno, lo requete bueno que es, pero vengo a concienciar. Esto no es una varita mágica, que te diga, me opero hoy y en un año estoy divina de la muerte y para siempre hasta el día que me muera. No. Esta es la parte que hay que concienciar antes de llegar a la cirugía. Yo llevo con problemas de peso desde que soy niña, desde que tengo uso de razón. He probado 500.000 dietas, con pastillas, sin pastillas, restrictivas, comer más, comer menos, proteica, desde que tengo uso de razón. Tenía un problema de colesterol, con 3 años me lo detectaron. Dietas muy restrictivas desde los 3 años y eso a lo largo del tiempo se ha ido mejorando y evidentemente el día que me dijeron que o me operaba o no llegaba a la comunión de mi hija, que tengo 2 niños, dije, me tengo que operar porque esto no hay solución nada más que ahora mismo la cirugía. Entonces me operaron, como os he dicho, hace casi 3 años. Lo más importante de todo, como he dicho, es que en los primeros 18 meses después de la cirugía, que es lo que te da de tregua para que tú te vuelvas a adaptar a los nuevos hábitos, te conciencias bien que a partir del 18 mes, el 18 mes te da el alta el cirujano aproximadamente y tú en ese tiempo has tenido tiempo suficiente para adaptar tus hábitos alimentarios. A eso hay que sumarle actividad física que no se puede dejar nunca jamás. Y eso hay que llevarlo bien metido en la cabeza. Es duro, esta parte es la parte dura porque es muy sacrificada, pero para mí es muy gratificante. Yo, por poneros un día a diario mío, yo salgo de aquí a la hora que salgo, llego a mi casa, mis hijos, gracias a Dios, se quedan con mi marido y yo me pongo mi ropa de deporte y me voy al gimnasio. 1 horita de deporte de lunes a domingo. El día que trabajo aquí todo el día, ese día no voy. Pero es así, de lunes a domingo. Las tomas de comida, hago 4 comidas al día, siempre la misma cantidad. ¿Por qué? Porque el estómago es un músculo. Si tú empiezas a meter comida a partir del año, otra vez el músculo vuelve a agrandar y estamos en las mismas. Empiezas a engordar a partir del 2.º año, el 3.º, el 4.º, el 5.º, depende del paciente, y cuando te has dado cuenta estás peor que antes de haberte operado. Entonces, yo, mi desayuno es mi café con mi cortadito, tal, que antes de salir de casa, hay veces que me tengo que tomar un protector gástrico porque el estrés a mí, en mi caso,
me causa un poco de malestar, de reflujo, hay días, hay otros días que no. Cuando llego aquí a media mañana me tomo mi yogur, hay días yogur con la fruta, le estoy hablando 3 años después. Al principio las tomas son más pequeñas, pero yo no me salgo de esa toma, de esa cantidad. Al mediodía llego a casa y me tomo mi primer plato, puede ser 2 cacitos de puré o de sopa o de fideo, pero 2 cacitos. Si voy a tener un segundo plato, en vez de 2 cacitos, me echo 1 para poder comer un poquito del segundo plato, si es un poquito de carne, un poquito de pescado. Fruta, nunca llego a la fruta, evidentemente, porque ya con eso tengo suficiente. ¿Que podría chuchar y meter una fruta? Sí, pero sé que me va a sentar fatal y a la larga voy agrandando el estómago. La fruta me la puedo tomar a media tarde, ya a la media mañana ya me tomo 1, a la media tarde, si me apetece y tal, me tomo una infusión o un cortadito con una fruta, lo que me vaya pidiendo también el cuerpo y según cómo vayamos en tiempo, porque cada uno tiene sus cosas que hacer. Y en la cena exactamente igual. Lo principal que yo quiero transmitiros, que aparte de que haya sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, es así. El deporte para mí, eso es como lavarse los dientes. Yo pongo ese ejemplo, no se puede dejar nunca jamás, porque volvemos a estar gordos. Yo soy paciente obesa, o sea, la obesidad la llevo genéticamente, entonces yo sé que si dejo el deporte y empiezo a comer cantidades más grandes, voy a volver a coger peso. Entonces yo de esa línea no me salgo. Lo bueno del deporte, la ansiedad me la desaparición total. Me siento bien, tengo muchísima energía, juego con mis hijos, corro, hago clases dirigidas, cojo peso, hago de todo. Y aquí estoy. 3 años después he perdido 45 kilos. Entonces yo os animo que lo hagáis, pero antes la cabeza bien amueblada y saber que si voy a someterme a esa cirugía, que no es operarte de una uña ni una apendicitis, es que te van a cortar un trozo de órgano, que no es una tontería, ¿sabes? Y someterte a esa cirugía para dentro de 5 años, 8 años, 10 años, volver a estar las mismas, es un riesgo. Yo no quiero volver. Y os animo a eso. Vale. Yo creo que... Preguntas. Sí, lo que pasa es que a lo